Buenas noches. Vamos a dar inicio a este termo virtual uso de sistemas de distribución de señales audiovisuales con el fin de abordar temas pertinentes a la tarea número 3, que es la que nos interesa en este momento, hacer un taller sobre el uso de la fibra óptica en las redes de acceso para poder tener, o poder llevar todos los servicios fundamentales, pero todos los servicios a diferentes tipos de usuarios. Entonces, vamos a hacer una ligera revisión de la tarea 3. Empezó el 25 de septiembre, termina el 30 de octubre, alrededor de 3 semanas, y tiene un peso evaluativo de 100 puntos, en el cual el trabajo individual tendrá 60 puntos y el trabajo colaborativo 40. ¿Qué nos pide la tarea 3? Es establecer, a partir de un escrito, 4 conceptos muy claros o 4 elementos en los que se asocian varios conceptos. Entonces, están los criterios de gestión de red, direccionamiento de enrutamiento, seguridad y privacidad y rendimiento para el diseño de una distribución de señales audiovisuales. Cómo desde la visión del ingeniero se debe tener en cuenta estos elementos fundamentales: la implementación, la instalación y la puesta en funcionamiento de una red que nos permita a nosotros, de cierta manera, entregar servicios a diferentes tipos de usuarios de señales audiovisuales. El segundo concepto o gran concepto es establecer esa ruta, los procesos para la implementación del uso de infraestructuras comunes para la prestación de servicios voz, video y datos. Y este uso de infraestructuras comunes es lo que hoy la Comisión de Regulación de Comunicaciones ha logrado ya darle vida y ya se está aplicando fundamentalmente en las construcciones multifamiliares. Todavía no ha migrado eso a áreas, digamos, barrios donde se tiene un solo punto de acceso para todos los servicios, porque pues ellos van a tener con el tiempo pues muchos puntos de acceso en tanto canalización como en infraestructura, postería, bueno, pues se perdería como eso establecido en la CRC como retail. Y el otro elemento es la sustentación del uso de infraestructuras comunes. O sea, ¿por qué son necesarias hoy hacer uso de poder establecer infraestructuras comunes? Pudiésemos hablar que todos los operadores de diferentes tipos de servicios de telecomunicaciones en general, uso de la misma infraestructura y no ver nuestras vías y nuestras ciudades llenas de cableado por todos lados en unos desórdenes impresionantes, generando cualquier cantidad de problemas para otros servicios como las redes eléctricas o en dado caso cuando estos sistemas van embebidos en el suelo o enterrados o por canalización, ductería y cámaras y todas estas cámaras de inspección pues hacen que es demasiado complejo cuando ya los espacios libres se empiezan a llenar. Entonces, si tuviésemos una ciudad mediana que empieza a crecer de forma acelerada, pues todos los servicios públicos tienen que crecer en ese sentido. ¿Y por qué no el servicio de telecomunicaciones? Nos hemos quedado muchas veces en el criterio de las redes inalámbricas, pero todos sabemos que las redes con esa excelente calidad que uno quisiese a todos los puntos de una ciudad.
Y por último, ¿cómo vamos a asociar esa distribución de esas señales audiovisuales? Aquí estamos hablando de audio y video fundamentalmente, y todo lo que hoy se incorpora allí, voz IP, TV IP, y todos los servicios de contenidos que pueden viajar por nuestra red de telecomunicaciones hasta un edificio, hasta el hogar, fundamentalmente basado ya no en redes de cobre, ya no en redes inalámbricas, sino en redes ópticas pasivas como PON o GPON para nuestros servicios. Como siempre, yo insisto mucho, lean lo que sus compañeros aportan, lean lo que el docente o el tutor les aporta en sus lecturas y cosas de estas, para poder hacer pues un proceso de aprendizaje mucho más interesante. Y aquí viene como ese tema óptico, o todo el tema de las comunicaciones ópticas. Nosotros tenemos un espectro electromagnético muy grande. Tenemos dentro de ese espectro electromagnético, pues tenemos el radio eléctrico por donde pues están todas las señales que viajan en el aire, que se propagan en el aire, algunas formas de dispersión de señales cuando vamos a reemitir señales de televisión o señales de radio, de estaciones, todas son de radio, qué pena, de las estaciones radiales, AM, FM, cosas de estas y todo lo que tiene que ver con televisión. Pues en ese espectro radioeléctrico estamos hablando desde los 30 kilohercios. Hay una banda un poquito más abajo, 27 kilohercios, son las bandas de redes de seguridad o de gestión de la seguridad y las redes estas de uso libre, hasta los 3000 gigahercios. Después de ahí tenemos los sistemas propios que van con longitudes de onda desde 1.7 micrómetros hasta 0.8 micrómetros. Y por encima de eso, pues tenemos el espectro visible, o dentro de ese mismo contenido está el espectro visible, ¿no? Donde tenemos una porción de luz ultravioleta y una porción de luz infrarroja muy cercano a los sistemas ópticos, y la ultravioleta pues ya un poco más arriba, y que esta no distribuirla, sino poderla poner a que se genere en un ambiente dado, ayudar hasta sistemas de cuidados de salud como la limpieza de gérmenes en un espacio especial. Entonces ahí tenemos el espectro visible, que para nosotros va desde el color rojo hasta el violeta. Ya el infrarrojo o el ultravioleta ya no es para nosotros visible. Quiere decir que nosotros estamos en 0.7 micrómetros hasta 0.4 micrómetros. En la gráfica podemos ver los dos escenarios claramente definidos, como o los dos dominios, en el dominio de la longitud de onda en su medición métrica, y en el dominio de las frecuencias. ¿Cómo es una fibra óptica? ¿O cuál es el principio más importante de funcionamiento de la óptica de reacción que vimos todos por allá en la física de 10º, 11, en mi caso pues de quinto y sexto bachillerato, y sabíamos que si el índice de refracción era mayor que el índice que estaba junto a él, pues la señal de luz se reflejaba. Y ese es el principio de la fibra. Lo que ocurre es que hoy las fibras se utilizan en dos sentidos: monomodos para largas distancias y multimodos para distancias muy cortas. Entonces tenemos, normalmente su construcción física tiene una cubierta que soporte no solamente la oscuridad dentro de la fibra, sino que la ayude a golpes y cosas de estas. Entonces tenemos un núcleo, una envoltura. Ese núcleo es vidrio, una envoltura también de vidrio, pero con un índice de refracción inferior al del núcleo, y una cubierta que normalmente son PTHs o plásticos en generales.
Y lo que va a viajar por ese núcleo son señales luminosas, o sea, tenemos que pasar desde, desde señales eléctricas, perdón, a señales ópticas. Entonces, pues ahí va a haber una electrónica interesante para ese desarrollo. Entonces, normalmente tenemos una señal eléctrica que ingresa a un transmisor óptico y en ese transmisor óptico salen unas señales de impulso. Por ahí pueden ir sistemas como jerarquía digital síncrona, SDH, las siglas, jerarquía digital presiocrónica y muchos otros tipos de servicios pueden estar viajando por allí. Y todo este tramo rayado, pues es la fibra óptica como tal. Y vamos a tener en el camino, después de ciertas distancias, digamos, para fibras eh, para largas distancias, pues alrededor de cada 100, 150 kilómetros se debe hacer una señal, reconstruir este pulso de entrada para que a la salida vuelva a estar ese mismo pulso de entrada. Y después llegamos a un receptor óptico, él tiene un conversor óptico eléctrico y se entrega a su destino. Y ya hay lo que hablaba hace un momento, de la señal eléctrica, de todo el drive del circuito para poder generar la señal sobre esa fuente de luz, tener un conector especial, digamos, en la capa física de este sistema está en conectores. Cada determinado número de kilómetros vamos a encontrar empalmes y muy seguramente podemos encontrar también sistemas de acoplamiento para derivar fibras hacia un lado y hacia otro lado. Y tenemos los famosos regeneradores. Entonces recibimos la señal, hacemos una conversión electrónica, recuperamos el tipo de señal, o sea, corregimos todas las errores que ha acumulado la señal a lo largo del camino y, lo enviamos a otro transmisor que él remite esa señal a nuestro destino, un fotodetector, un amplificador y un restaurador de la señal. Esa es la cosa más el diagrama más simple de una señal, de el uso de una fibra óptica para transmitir señales eléctricas. Y estas señales eléctricas, si son señales digitales o analógicas, se podrían dar. ¿Y qué es lo que nos está llevando a nosotros pensar en todas estas cosas de instalaciones compartidas y de tener un mejor dispositivo, un mejor medio, perdón, para poder llegar hasta el hogar o hasta la oficina? Pues es todo el contenido de difusión que se está volviendo cada día más personalizado. Antiguamente uno solamente recibía la señal de televisión de lo que pusieran allí y no había otra forma y no de los 2 o los 3 o los 5 canales que cada país tendría. Después hubo esa evolución, crearon las famosas estaciones en Colombia que se llamaron las Telepacho, que unos personajes montaban un sistema parabólico, recibían eso, creaban una cabecera y mediante una cable coaxial repartían varios canales que no habían en la grilla de servicios del canal que habitualmente veían nuestros usuarios, ya tenían que tener un deco y poder tener varios canales conectados en sus televisores. Entonces, toda esta cantidad de contenido, por un lado, de la televisión tradicional hasta los contenidos Unicax. Y esto ha crecido en forma vertical, pero también en forma horizontal porque se ha ido personalizando. Cada quien demanda un contenido multimedia de lo que quiera. Y eso ha hecho que los operadores hoy de las redes de telecomunicaciones estén pensando en para ampliarse y quienes están llevando realmente la carne pulpa de todo el negocio son los generadores de contenido.
y no quienes instalaron las infraestructuras y cómo los obligaron a crecer o a transformarse, pasar del par cobre después a cable coaxial, después a inalámbrico y ahora con fibra óptica. Entonces, todo eso pues ha hecho que el negocio de la distribución de señales audiovisuales pues y entonces nosotros aquí vemos en esta diapositiva pues servicios que conocemos todos, YouTube, Google, Yahoo Video y bueno, hoy estamos hablando de Netflix, estamos hablando de todos estos nuevos canales que desde las mismas empresas de periodismo han empezado a impulsar porque ya la prensa escrita o la prensa imprenta pues no tiene tanta demanda y también están llegando a los clientes de difusión de señales audiovisuales. Hoy, por decir algo, uno abre el periódico El Tiempo en Colombia y encuentra que en un pedacito de pantalla aparece un señal, noticias en vivo. O sea, ya no es solo el papel, sino que tenemos ya video y si pincha uno sobre cualquier elemento, pues puede tener ir profundizando, decantando la información si uno ha pagado. Porque si no ha pagado, pues podrá leer los títulos de las noticias y para de contar. Entonces, paso servicios de televisión, telefonía y datos. Eso fue lo que originalmente se llamó Triple Play. Entonces, la fibra empezó a ser mucho más fuerte, porque siempre partíamos de cobre, desde las centrales o desde el operador hasta la casa, podíamos tener una cobertura de 3 kilómetros con una baja demanda de tráfico. Y en el caso de Europa, ya el 80% de los hogares están conectados de esa forma. Después se tuvieron otros servicios de cobre, pero con XDSL o ADSL o HDSL o SHDSL. Entonces, eso lo que hizo es que hubiesen unos servicios más especializados, más alta velocidad o capacidad transaccional para acceder a Internet o a toda esta gran red de Internet. Entonces allí algunos usuarios pues demandaron de estos nuevos tipos. Pero pasando, este negocio del cobre ha ido bajando, ha ido disminuyendo porque apareció la fibra óptica, claro, obviamente con distancias menores, pero que hoy se está llegando, en el caso de Europa, a una gran cantidad de horas. Aquí no están hablando del 100%, para el año 2000 no era tan cierto, pero creemos en esas informaciones que a veces colocan. Pero entonces nosotros podemos estar viendo ese DSL que podíamos tener para DSL mejorado hasta 9 megabitios por segundo, después pasamos a 25 megabitios contra 18, después 50 megabitios ya en fibra contra 24. Hoy estamos por encima de los 100 megabitios contra 24 que tenían las versiones anteriores de ADSL. O sea, toda la distribución asíncrona, ¿no? Y no de repartir el servicio por varias partes, ¿no? Eso pasa. Este es lo que se conoció como el perfil de la huella de acceso. Siempre teníamos, antes del año 2005, teníamos DSLAM normalmente. Después se mejoró la presentación de los sistemas DSL. Entonces apareció el 2 Plus, aumentó la velocidad transaccional a 25 megabitios por segundo, pero empieza a aparecer todo el tema de fibra. Entonces, mientras el DSLAM pasa a VDSL a 50 megabits, la fibra ya empezó a volverse rentable, a volverse fácilmente instalable y
por lo menos en el caso del país, de nuestro país, hasta en capitales de departamento y las 2, 3 o 4 ciudades más grandes en cada departamento. Entonces, toda la estrategia de despliegue, o sea, toda la estrategia de montar de instalar esas infraestructuras, está guiada es por la diferenciación en la calidad, 2, en la percepción del cliente, o lo que hoy se conoce como esa QSE, que es como el servicio. Ya el QoS, que era la calidad misma del servicio, ya sigue marcando en aquellos elementos de medición de la calidad de un operador, pero ya hay una cosa de satisfacción del cliente, de lo que él percibe, algo más subjetivo que lo que nos dan las mediciones de los equipos, de cuántos fallos hubo, cuántos se perdieron en un trama de tiempo, cosas de eso. Entonces, para aquellos operadores que fueron más arriesgados y se lanzaron, ellos han visto que es una estrategia de largo plazo. Uno encuentra en pueblos muy pequeñitos algunos operadores locales instalando fibra cuando nunca han instalado cobre, ni siquiera coaxial y mucho menos par trenzado. Entonces, todo esto, el tema de la fibra, se está volviendo interesante en nuestro medio y va a ser un elemento bien diferenciador por el tema de los servicios que pueden allí caber. Pensemos que si hoy solamente tenemos internet para comunicarnos, para obtener información, y le vamos a agregar todos los servicios multimedia, que ya obviamente en nuestras grandes ciudades lo tenemos, pero en pequeñas ciudades obviamente no lo había o apenas está llegando, pues la gente no se va a poner a instalar lo que antiguamente hubo en las grandes ciudades, que primero el par de cobre, después el cable coaxial y después la fibra. No, ya llegan con soluciones fibra. Un caso muy similar ocurre en Bolivia, que cuando empieza todo este salto grandísimo de las telecomunicaciones en 1993, que desde 1986 a través de la Organización Mundial del Comercio se, se generan unas nuevas políticas para que los estados las empiecen a aplicar. Y Bolivia era un país que no tenía desarrollado sus sistemas de telecomunicaciones. Pues ellos, en lugar de traer centrales públicas conmutadas, pues trajeron ya sistemas celulares, y ya ellos en un momento tuvieron una cobertura muy superior a la cobertura que en ese mismo instante Colombia tenía de 20 teléfonos por cada 100 personas, ¿no? Entonces, eso, la experiencia de otros países ha servido para aquellos que no se han desarrollado, se desarrollaran de una forma más simple y más ligera. Aquí tenemos una arquitectura de multiplexación por landas, por longitudes de onda a nivel de colores. Aquí tenemos varios colores, desde el morado hasta el al ciano. Y entonces, esta multiplicación de señales ópticas, digámoslo así, pueden salir desde un operador y entregar múltiples servicios a diferentes tipos de clientes, empresas, sistemas de radiocomunicación, organizaciones o residenciales. Una de las alternativas es este modelo de fibra hasta la casa o hasta el borde, la antena, algunos llaman, o un sistema totalmente unificado o integrado. Entonces tenemos una red de telecomunicaciones, tenemos un proveedor de servicio de comunicaciones, tenemos una red o un core basado en IP/MPLS, que es lo que hoy normalmente los grandes operadores tienen. Y ahí simplemente se conecta la fibra óptica, se lleva un OLT GPON, y a partir de ahí, pues obviamente se desglosa o se divide el servicio a televisión, computadores, bueno, todo lo que nos puede proveer un servicio multimedial.
Este es un modelo más centrado en que tenemos ya desde el operador unos sistemas, aquí estamos hablando de Luxene, que son estas diapositivas, o Alcatel en su momento. Entonces se lleva todo el sistema de distribución o los frames de distribución en la calle, los famosos armarios, eso es lo que están en la calle. Antiguamente estos MDFs estaban en las centrales telefónicas y se construían para la red de pares de cobre impar, digámoslo así, para hacer una distribución de la red a través de regiones o áreas que cada armario tenía o era quien llevaba la señal a esa zona de influencia. Pues esa misma filosofía se mantiene, pero para distribuir, perdón, la red de fibra. Entonces ya hay mucha más cable, algunos radios especiales, algunos sistemas de alarmas. Hoy ya todo tiene electrónica incorporado y es electrónica con niveles muy altos de gestión. Aquí tenemos un despliegue de fibra hasta la casa. Entonces tenemos todo el tema de sistema de fibra hasta la casa, un servicio IP o IP-MPLS, ¿no? Entramos a un punto de distribución, conectamos la fibra, aquí es donde se dirían algunos de las canales, cosas de estas, pero pues también aquí debe estar toda esa inteligencia para determinar qué es lo que un cliente en un momento dado necesita. Viene la fibra, vienen los splitter ópticos para poder distribuir de una fibra muchos servicios y poder seguir redistribuyendo hacia adelante. Lo mismo ocurre con la fibra hasta los edificios, ¿no? Entonces tenemos un tramo de fibra o un tramo de cobre en Diselam. Tenemos ya en la parte de bucle de acceso y desde ese nodo remoto sacamos cobre para llegar a las casas. En la parte de abajo, pues será cobre. En la parte de arriba ya la llegada propiamente a las casas o a la red de distribución y infraestructuras compartidas será fibra. Y estas fibras son fibras pasivas, PON o GPON, cualquiera de las dos tecnologías. Bueno, cada día siguen apareciendo variaciones a estas tecnologías. Entonces, ¿cuál arquitectura elegir? Dependerá mucho de la normatividad que exista, en el caso de nosotros retail, ¿no? Y de los intereses de los clientes finales. Algunos constructores o empresas de construcción de edificios o zonas multifamiliares siguen todavía pensando en el cobre, pero ya se han dado cuenta que la operación y el mantenimiento desde que se despliegue el servicio se empiezan a subir los costos. El cobre empieza a oxidarse en las conexiones, empieza cualquier fallo que se haga en la parte hidráulica o que después está y empiezan a tener servicios de la calidad que el cliente está demandando. ¿No quiere adelantar? ¿Cuáles son los factores claves para que esta tecnología que apareció a finales del siglo anterior, pero que se empezó a desplegar con gran fuerza en los últimos meses? Primero, porque está basado en IP con gran cobertura, o sea, IPv6. La flexibilidad del ancho de banda y los servicios de video. Evolución en ancho de banda ilimitada, aumento de la densidad del sistema, o sea, más demanda, más usuarios, más cantidad de fibra instalada, menor consumo de potencia y mejor distribución física del cobre, mejor distribución y tiempo de reparación. Entendamos que yo salgo de una central telefónica con 1.000 pares, o sea, ahí me cabrían 1.800 abonados. Y el cable es lo supremamente gordo. Tengo que tener las instalaciones para poder enterrar ese cable, meterlo en ductos especiales, tener cámaras especiales y llegar a un armario y dejar un 600,
o 1000 pares en un armario, 600 en otro, 300 en otro y así sucesivamente. Y de ahí en adelante tener ese mismo hilito, ese par de hilos que sale desde la central, que lleguen a un abonado, a un ciudad. Esto hace bastante crítica la cosa, mientras que por fibra tengo una fibra o un par de fibras a las cuales yo intervengo a través de un strip, un split realmente, obtengo la señal y dejo pasar el resto de la señal. Pues ya la instalación son mucho más ligeras, mucho más rápidas de hacer. Las anteriores había que romper calles, instalar los ductos, hacer las cámaras de supervisión, instalar los postes para ya armarios y después los postes para llegar hasta el usuario. Entonces, esto es lo que nos está diciendo este punto. Todo el hardware del cobre y el cableado más todo el tema de retorno de la inversión, pues hace que ese sea un factor clave para tomar decisiones en el uso de la fibra. Poder retirar esos cables muy gordos y meter varias fibras por una misma instalación, pues obviamente hace que se reduzcan los costos, porque quien construye va a tener que tener un solo ducto y por ahí podrán ir varios operadores. Si así fuese la política, pero en el caso nuestro, las instalaciones dentro de los edificios multifamiliares se conocen redes neutras que no le corresponden a ningún operador, pero que los operadores sí tienen derecho a hacer uso de esa red. La flexibilidad de todos los soportes de ancho a todos los servicios de ancho de banda, todo el tema de voz sobre IP, todo el tema de datos en IP, todo el tema de alta densidad de datos. Podemos a todo eso a puntos de instalación o de ingreso de estos servicios o de salida, de entregada de acceso a esos servicios. Podemos incorporar la televisión analógica o también las televisiones digitales. Bueno, acá está el protocolo de DVB-TV, que es como el mismo que tenemos nosotros en Colombia. Y todo esto simplemente se hace un cambio a través de potencia eléctrica. Ingresamos todo eso a través de la multiplexación por longitudes de onda y podemos llegar a exteriores de residenciales, a edificios o al interior de residencias, dependiendo pues los sistemas de split que yo utilice en un momento dado, fibra, cobre o directamente fibra hasta la casa del cliente. Entonces permitimos meter todos los sistemas de televisión IP, de datos, de voz, más televisión analógica y televisión pública digital, si se pudiese llamar así. Entonces tenemos una gran flexibilidad de ancho de banda. Si hay dos HDBT más un simple, o sea, un televisor de baja o normal calidad, para cada uno de ellos los 64 sub de pico representan máximo 1.25 gigabits por segundo de los 2.5 gigabits. Quedan tráficos libres para tráfico en ráfagas, ¿no? De ese 1.25. Y las unidades de GPON permiten salidas de 2 por 100 megabits. O sea, pasamos a tener unos elementos que nos permiten redistribuir esta capacidad libre que se tendría en un momento dado. Estos son cálculos de tráfico que, pues, obviamente, en la medida que han ido mejorando estas tecnologías, han ido modificando. Aquí hay una evolución desde el 2006, que es cuando realmente empieza un despegue fuerte en Europa. En Colombia, todo este tema de fibra aparece sobre 2012, 2015. Entonces ya estamos hablando de que hay más capacidad y ancho de banda en la longitud de onda por usuario. Un tema del balance óptico, cuántas lambdas de subida, hay 4 lambdas de subida y de asimétrico.
Hoy ya se están ofertando simétricos y entonces, pues ahí es donde poco a poco se ha ido incorporando todo este tema del despliegue de la fibra como red de acceso para la distribución de señales multimediales. Todo un sistema de cómo planificar, cómo crecer, se hace muy simple porque yo puedo tener cables de fibra 36 y en uno utilizo solamente 2, en otro 2 y así sucesiva. Y seguir distribuyendo sin la necesidad de tener cables, como lo decía, a nivel de cobre súper gordísimos, con una eficacia final muy baja. Y también pues golpeaba la calidad cuando se tenían demasiado número de empalmes. Algunas series de estos sistemas de fibra con distancias, utilizando los diferentes sistemas de up drop o splitting para la subida o la bajada de servicios. Perfecto, hay unos ejercicios aquí. La que está señalada es cuando podemos hacer una usabilidad de 1 a 8. Esa, digamos, se volvió como un estándar para el caso de unidades residenciales. ¿Por qué utilizar mazos de 32 fibras? Yo les decía 36 en lugar de 48, 64 más. Uno, el número máximo de fibras por cable. Las fibras monomodo que se instalaron en Colombia en los años finalizando el siglo pasado, 96 al 2000, fueron cables o mazos, como llaman ellos, de 36 fibras. Después se ha ido estandarizando en 32. Una de esas fibras en negro se utilizaban para servicios de monitoreo y de gestión de las redes. Fíjense que nos están diciendo, como son cables muy rígidos, cuando tienen más fibras es necesario enterrarlos. Menor radio de curvatura. Nosotros no podemos coger y hacer en una cámara de 1 metro cuadrado, hacerle una curvatura a un cable 48 de 64 fibras, porque no nos lo va a permitir. Y fíjense que uno de los problemas que yo estoy pudiendo tener, sacar 64 señales de una sola fibra, porque es mejor no utilizar solamente de 1 en 8. O sea, de una sola fibra sacar 8 canales o atender 8 hogares. Porque esto, la parte electrónica de esa distribución óptica, eléctrica, óptica, pues ya las tecnologías se requieren de nanotecnologías que todavía están muy caras. Entonces las cosas habrá que esperar un poco. Y lo otro es que el mismo splitter para caja de split en primaria y secundaria. Entonces, todo el tema financiero del OPEX que nos permite a nosotros considerar esa parte financiera en el momento de una instalaciones de fibra o un descubrimiento de servicios basados o llevados a través de fibra. Aquí hay un dimensionamiento, 64 abonados por PON, 32 por sistema, la capacidad de 2.8 abonados, 4 edificios por manzana, bueno, toda una necesidad. El tráfico por edificio con broadcast, estamos hablando de 1.758 megabits por segundo y el servicio subscriber de 442 megabits sin broadcast, o sea, sí, repliegue por todos enviando todo lo mismo. Los bloques de piso, cuántos elementos necesitamos en la versión de 1 a 8, siempre 1 a 8, y con cables de 8 a 16 fibras o cables de 32 fibras. Entonces, este es un ejemplo claro, las imágenes de lo que son imágenes de los desarrollos que se hicieron al inicio de toda esta utilización de fibra, especialmente en España o en Europa.
Y entonces ahí podemos ver cómo se hacía esa distribución de esas fibras para alcanzar la cobertura necesaria y con el mínimo de equipamiento para estos servicios. Cuando se requieren mezclas de tecnología y tenemos cobres, fibras y otras, entonces se pueden tener zonas como esta que es totalmente desarrollada contra zonas medianamente desarrolladas o parcialmente desarrolladas o zonas no desarrolladas. Todo esto se puede gestionar, necesitamos estar en todos los puntos porque desde el punto central podemos acceder a los agentes de gestión de cada uno de los equipos y tener todas las capacidades que en un momento dado nos podrían solicitar. Entonces, los triple play, los servicios basados en estas arquitecturas, pues aquí este es un tema específico de Lucent Technology. Entonces, los conmutadores de Ethernet basados en MPLS, entonces tenemos SLS. Todo esto es lo que llega desde un punto más arriba, digámoslo así, el núcleo de un operador, y se empieza a hacer una distribución ya a niveles muy pequeños o de menor demanda o de menor usuarios hasta poder llegar a un hogar. Entonces aquí se nos muestran algunos equipamientos de lo que ya hablamos de los Technologies. Las políticas de calidad, obviamente, desplazar la agregación de servicios más cercana al usuario, colas por servicio por usuario son esenciales, ¿no? Entonces es que cuando el usuario sea agregado al servicio, su réplica o donde va a jalar, si me permiten la expresión, para obtener un contenido específico, pues no va a tener que ir hasta donde está generándose, porque pueden haber elementos intermedios que ya tienen publicado ese contenido y lo empiezan a jalar. Entonces, la velocidad o las latencias sean muy ínfimas. También forzar a los aliados para servicios de alta calidad, priorizar los tipos de tráfico de aplicaciones, eso nos lo permiten las redes MPLS, requiere una estructura robusta de colas, ¿no? Jerárquico, para asegurar, uno, el aislamiento entre los usuarios en la segunda milla compartida. Hasta hace muy poco solamente conocíamos nosotros como la última milla. Ahora cuando compartimos hablamos de segunda milla. Entonces, el gráfico nos muestra desde el operador con todos los contenidos que llegan, videos, voz, las etiquetas de las redes MPLS, si es un usuario Gold, bronce, bueno, si es en línea. Pues todo eso nos lo permite el core de una red de servicios multimediales para que vayan a distribuciones para usuarios finales. Esta es lo que nos están pidiendo, lo que siempre nos habían hablado, la necesidad de tener una distribución multicapa. Entonces tenemos toda la parte de red basado en diferentes tecnologías. Entonces, digamos, si habláramos de redes de topologías, una topología PAN o del usuario, ya una topología WAN, donde pues tendremos varios servicios, aunque esto seguirá siendo, perdón, MAN, que y ya iríamos a topologías mucho más grandes para llegar a varios sistemas. Después tenemos toda la gestión del suscriptor, de los elementos de la red y de los servicios. Este plano o esta capa responde a eso, más los temas de aseguramiento o de seguridad. Y por último, pues todos los sistemas del negocio y de la gestión de operación del todo. Entonces tenemos un sistema de gestión de la red como red misma,
todos los servidores de contenido y aplicaciones, el portal de suscripción del cliente y todo el tema que tiene que ver con la facturación. Entonces, fíjense que esta red multicapas pues tiene, digamos, la parte del proveedor, la intermediación o la agregación del proveedor y la distribución del proveedor de toda la señal. Entonces, obviamente, pues habrán políticas de control de la red que vienen de cada uno de los sistemas. Si el usuario no ha pagado, por más que esté conectado, no quiere, y por lo tanto tendrá que transar a través del portal del suscriptor. Si el operador adquiere o no adquiere contenidos y publica qué contenido puede entregarle al cliente, o espera la demanda o la solicitud de servicios del cliente hacia él para instalar, montar contenidos y todo lo que tiene que ver con la observancia de que la red está funcionando. Lamentablemente, pues no hubo, esta noche no hubo. Vamos a dejar allí y cualquier pregunta la seguiremos atendiendo por favor. Muchas gracias.